La historia de la independencia de México está plagada de figuras notables, muchas de las cuales han sido elevadas casi a la categoría de héroes. Entre ellas se encuentra Mariano Jiménez, un personaje frecuentemente recordado por su compromiso con la causa independentista, su cercanía con Miguel Hidalgo y su participación en varias de las campañas más significativas de la primera etapa del movimiento. Sin embargo, como muchos líderes en tiempos de guerra y revolución, la figura de Jiménez también guarda zonas grises y aspectos polémicos que rara vez se abordan en los relatos oficiales. En la narrativa oficial del México independiente, Mariano Jiménez fue elevado al panteón de héroes nacionales y su nombre figura en calles, escuelas y plazas públicas. Su papel como insurgente valiente y leal ha sido enfatizado durante décadas, pero su historia completa, incluyendo sus errores y decisiones controvertidas, merece una relectura más crítica. La historia no debería reducirse a retratos unidimensionales de buenos y malos, especialmente en procesos tan complejos como las guerras de independencia. Jiménez, como muchos de sus contemporáneos, fue un hombre de su tiempo, idealista y pragmático, valiente y violento, comprometido con una causa, pero también con aspiraciones personales. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. Mariano Jiménez nació el 18 de agosto de 1781 en San Luis Potosí, en el seno de una familia criolla de recursos limitados. Estudió ingeniería en el Colegio de Minería en la Ciudad de México, lo que lo convirtió en uno de los pocos insurgentes con una sólida formación técnica. Esta preparación le permitió destacarse rápidamente dentro del ejército independentista como estratega y organizador. Antes de unirse a la causa insurgente, trabajó en varias explotaciones mineras y estuvo vinculado al ámbito científico y técnico de la Nueva España. Fue esta etapa de su vida la que consolidó su capacidad de liderazgo, conocimientos de logística y habilidades militares que posteriormente pondría al servicio de la lucha armada. Jiménez se unió al movimiento insurgente en 1810, poco después del inicio formal de la guerra el 16 de septiembre del mismo año. Su lealtad se consolidó bajo el mando directo de Miguel Hidalgo y Costilla, quien pronto reconoció en él a un militar competente y leal. Se le encomendó tomar ciudades clave en el norte del país, como Saltillo y Monterrey, y tuvo éxito gracias a su conocimiento del terreno y su capacidad para coordinar ataques relámpago. En poco tiempo se convirtió en uno de los principales comandantes del movimiento insurgente, ganándose la confianza no solo de Hidalgo, sino también de otros líderes como Ignacio Allende y Juan Aldama. Uno de los principales aportes de Mariano Jiménez al movimiento independentista fue su capacidad para coordinar acciones militares complejas en condiciones precarias. A diferencia de otros comandantes con formación puramente clerical o militar tradicional, Jiménez aportaba una visión técnica y táctica poco común. Fue responsable de articular estrategias en regiones del norte del virreinato, donde logró avances significativos que ayudaron a expandir el movimiento fuera del Bajío. Entre sus acciones más notables destacan la toma de Saltillo y su avance hacia el noreste mexicano, con la intención de establecer contacto con posibles apoyos extranjeros, como los insurgentes de Luisiana o incluso el gobierno estadounidense. Estas operaciones, aunque finalmente truncadas, muestran su enfoque geopolítico y su deseo de ampliar el alcance de la insurgencia. A pesar de su heroísmo y capacidad táctica, Jiménez también fue partícipe de acciones cuestionables que reflejan las contradicciones internas del movimiento insurgente y el carácter complejo de sus líderes. Algunas de estas acciones han sido minimizadas o directamente ignoradas por la historiografía oficial. Durante su paso por varias ciudades del norte, se documentaron saqueos y actos de violencia contra la población civil, incluso por parte de tropas bajo su mando. Si bien muchos de estos actos pueden atribuirse al caos inherente a la guerra y a la falta de disciplina entre los insurgentes, ejecuciones sumarias, requisiciones forzadas y represalias brutales contra realistas o incluso criollos neutrales. Aunque en parte se trataba de una estrategia de intimidación y control territorial, también evidencian un uso de la violencia que pone en tela de juicio su ética como líder. Otro de los aspectos menos conocidos de Jiménez fue su creciente ambición política, que lo llevó a entrar en conflicto con otros líderes insurgentes. Si bien no alcanzó los niveles de confrontación interna que se observaron entre Hidalgo y Allende, sí existen indicios de que Jiménez aspiraba a un mayor protagonismo dentro del movimiento.
lo que generó tensiones con otros comandantes locales. Su nombramiento como coronel por parte de Hidalgo fue visto por algunos como una concesión política para mantenerlo dentro del círculo cercano. Pero también alimentó rumores sobre su búsqueda de poder personal más allá del objetivo común de la independencia. En varias ocasiones, Jiménez recurrió a lo que hoy podríamos llamar tácticas de terror, particularmente en la represión de leales al virreinato o de pueblos considerados traidores. Ejecuciones públicas, incendios de propiedades y amenazas colectivas fueron utilizadas como instrumentos de control, lo que sembró temor incluso entre quienes simpatizaban con la causa insurgente. Si bien estas tácticas no eran exclusivas de Jiménez, pues la guerra fue brutal de ambos lados, el uso de estas estrategias demuestra que no era ajeno a los métodos más oscuros y violentos del conflicto. Esta dualidad entre el héroe patriótico y el líder implacable compone una imagen más matizada del insurgente. Después de la derrota en Puente de Calderón en enero de 1811, los insurgentes intentaron reorganizarse rumbo al norte, esperando obtener apoyo externo. Jiménez fue parte del grupo que avanzó hacia Coahuila junto con Hidalgo, Allende, Aldama y otros líderes, pero fueron traicionados por Ignacio Elizondo, quien fingió ser simpatizante insurgente. Jiménez fue capturado el 21 de marzo de 1811 y posteriormente fusilado el 26 de junio de ese mismo año en Chihuahua. Su muerte, junto con la de otros líderes, marcó el fin de la primera etapa de la Guerra de Independencia. Mariano Jiménez es un ejemplo paradigmático de los líderes insurgentes cuyas vidas y acciones no pueden ser entendidas plenamente bajo una lente simplista. Fue, sin duda, un actor clave en la primera etapa de la Guerra de Independencia y sus contribuciones fueron cruciales para expandir el movimiento. Pero también fue un hombre capaz de tomar decisiones difíciles, algunas de ellas moralmente cuestionables, en un contexto donde las fronteras entre justicia, venganza y poder eran difusas. Reconocer tanto su capacidad como buen comandante y su lado oscuro, no lo despoja de su lugar en la historia, sino que lo humaniza y nos permite entender mejor la complejidad de los procesos históricos. Porque al final, los verdaderos protagonistas de la historia no son héroes ni villanos, sino personas enfrentadas a decisiones imposibles y metas personales en tiempos turbulentos. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.